Hola, mi nombre es Edu y bienvenidos a un nuevo video. Sí, hace mucho me perdí de estar por aquí, sin embargo estoy de vuelta y la verdad es que quería platicarte un poco acerca de lo que ha pasado con mi vida. Sin embargo, creo que tú no vienes a perder el tiempo escuchando mi vida. Y el día de hoy tenemos un video que justamente está descrito en el título de este video, y sin más preámbulo, empecemos con este maravilloso video que preparé para ti. Había una vez una escuela donde los hijos de los personajes de los cuentos de hadas estudiaban para convertirse en los próximos protagonistas de sus historias. Pero tal vez este cuento no tuvo un final feliz. Y es que hoy te voy a contar la historia de Ever After High, cómo nació, cómo alcanzó la cima y cómo Mattel, su propia creadora, terminó dejando morir a una de sus más grandes y prometedoras franquicias, Ever After High. Corría el año 2013 y es aquí donde inicia nuestra historia. Sin embargo, no puedo contarte sobre esta franquicia si no vemos un poco del trasfondo que hubo para que esta gran marca saliera a la luz. Y es que justamente 3 años antes había salido Monster High al mercado, una marca de muñecas que impulsaba e innovaba una nueva manera de jugar con las muñecas, al sentirte identificada con un personaje en concreto. Ya no solamente la niña buena y color rosa y rubia era la exponente de la felicidad infantil, sino que ahora podíamos tener diferentes o diferencias físicas y aún así seguir sintiéndonos bonitas o incluso sentirnos identificadas. Es así como en el 2010, junto con toda una ola de nuevas corrientes, socialmente y electrónicamente, nace una de las más grandes exponentes del mundo darks, Monster High. Mattel, una de las grandes empresas jugueteras, se atrevió a impulsar una nueva manera de jugar. Pues claramente, con todo el auge de Lady Gaga, Katy Perry, las redes sociales, los celulares nuevos, toda la inteligencia que estaba viviéndose en ese momento, necesitaban innovar. Y pues nace Monster High, una marca de muñecas, pero que eran las hijas de los monstruos más famosos del mundo de los cines. Es aquí donde comienza nuestra historia. Dado que en el 2013 Monster High estaba en su era de oro, los diseñadores de Monster High durante un año completo estuvieron diseñando una nueva marca de muñecas, y esta no es nada más ni nada menos que Ever After High, una marca de muñecas prima hermana de Monster High que nos contaría la historia de los hijos de los personajes de los cuentos más famosos del mundo, así como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Los Tres Cochinitos e innumerables cuentos más. Todos estos referenciándose en una sola escuela donde ellos buscarían al finalizar sus estudios seguir los pasos de sus padres repitiendo la historia de sus cuentos una y otra vez, con la única finalidad de vivir sus felices o sus malos finales. Y esta marca no tardó en hacerse un fenómeno mundial, ya que pues claramente los diseñadores de Monster High estaban detrás de esta gran marca y no iban a perder la oportunidad de lo que esto se va a convertir. Pues claramente así nació Ever After High, una idea brillante con una escuela donde los hijos de los personajes de cuentos clásicos tenían que elegir entre seguir su destino o reescribirlo. Es aquí donde conocemos a Apple White, hija de Blancanieves, que creía que mantener la tradición de seguir su cuento era lo correcto, dado a sus traumas de la infancia donde su madre le repetía constantemente que tenía que seguir su historia. Y por otro lado tenemos a Raven Queen, la hija de la reina malvada y justamente también contraparte de la historia de Blancanieves, que ella quería cambiar su historia porque así ella lo decidía, convirtiéndose así en la primera rebel en la historia de todo Ever After High. Y así se convertían en dos equipos o dos bandos: los Royals, quienes querían seguir los pasos de sus padres, y los Rebels, quienes querían reescribir la historia de su vida. Y esto fue muy icónico porque recuerdo en esos momentos que estaba en la primaria y todos nos preguntábamos, ¿tú eres Royal o eres Rebel? O
¿Quién es tu personaje favorito? ¿Applewhite o Raven Queen? Claramente sí había un conflicto si tú estabas del lado de los Royals o sí había un conflicto si tú estabas del lado de los Rebels. Creo que en esa época de mi vida que yo justamente estaba pasando de primaria a secundaria, era muy revelador ver cómo había personajes que se sentían muy genuinos o como muy identificados conmigo misma. Y eso me ayudaba mucho a sentirme como, pues no sé, como familiarizada tal vez. Y pues bueno, la historia avanzó bastante bien en sus primeros años y en conjunto con la alineación de las muñecas salieron una línea de libros. Esta historia de libros iba muy en conjunto con la historia de la serie, así que si tú querías saber un poquito más del universo de Ever After High, podías leerte los libros que eran muy fáciles de leer y así comprender el universo de cómo funcionaba, quiénes eran los personajes detrás, de quién eran hijos o incluso saber un poquito más de cómo era este universo y qué lo hacía peculiar. La animación, el diseño de las muñecas y la estética eran increíbles. Era un cuento moderno con un alma de cuento clásico. Era algo bastante peculiar e innovador en su momento, pues todo esto era demasiado hermoso. Comenzando así con la primera línea de muñecas, donde todos los personajes utilizaban sus outfits oficiales e incluso nos contaban historias a través de sus diarios. Conocíamos un poquito más de ellos a través de la serie de la televisión o en los especiales televisivos que en conjunto iban con muñecas de lanzamiento propias, así como Legacy Day, Throne Coming y Spring Unsprung, que fueron las líneas más famosas de esta era. Entre 2014 y 2015, Ever After High vivía su edad dorada. Las muñecas se agotaban por completo en las tiendas y las películas o especiales televisivos comenzaban a llegar a Netflix y también se emitían en televisión mexicana normal. Esto solamente hizo que la comunidad de fans creciera y claramente se arraigara dentro de esto. A diferencia de muchas líneas de muñecas, Ever After High tenía un mensaje profundo. Hablaba sobre la identidad, la libertad y romper con los roles que otros imponen, así como combatir contra el status quo, y también hablaban acerca del autodescubrimiento, de la autoestima, de cómo percibimos el mundo en la edad adolescente, donde todo es un conflicto y cómo es que quieren que estos personajes en su adolescencia escojan su futuro de una vez. Uno de los momentos más significativos para mí personalmente es cuando en el primer capítulo, donde es el día del legado, ellos ven frente a sus ojos lo que va a pasar en su futuro a través de un libro que, si tú lo firmabas, literal estabas firmando tu sentencia de vida o de una vida que no querías. Mirábamos también un poco del trasfondo de cada personaje, sus traumas, también sus motivaciones, sus conflictos internos o incluso también sus preguntas acerca de por qué tenían que vivir todo esto. Hubo personajes como Briar Beauty que al principio tenían una decisión de seguir su destino, pero hubo un momento en el que se dieron cuenta que no era lo que querían y tener que cambiar ese status quo que tenían dentro de su cabeza y comenzar a trabajar en ello y ver cómo cada decisión que tomaban estos adolescentes afectaban cada paso del futuro. Y eso es bastante sorprendente, de verdad creo que era uno de los mensajes más fuertes de esta serie y por lo que yo creo que muchos fans nos sentimos conectados a ella. Sinceramente, visualmente era espectacular. Los detalles en la ropa, el arte en los empaques y la narrativa cuidada hace sentir que Mate realmente creía que esta historia era para rato. Ver cómo los personajes tenían un trasfondo, ver cómo manejaban cada aspecto de la serie y de la película e incluso ver todo el amor y cariño que le ponían a la historia dentro de los libros y los diarios, creo que era símbolo de que esta era una marca que era creada con mucho amor y respeto. Pero, sin embargo, detrás de todo el brillo del cuento de hadas empezaba a haber un montón de conflictos internos en la empresa. Monster High seguía siendo la prioridad dentro de Mattel, así como Barbie estaba comenzando a ver los estragos de toda la inversión que se estaba dando en estas muñecas y pues estaban pasando por una crisis de imagen bastante fuerte. Así que Mattel comenzó a recortar costos en las muñecas, que eso se vio bastante obvio y muy visible, pues empezaron a perder articulaciones igual
a la calidad de la ropa y se volvieron a empezar bastante simples en los empaques que en algún momento marcaron una gran visión en el arte conceptual de estas cajas. Todo comenzó a ser más genérico. Incluso el estilo de animación cambió dentro de Monster High de una estética gótica a una detallada a algo mucho más infantil y más para este mundo de infantes, aunque realmente era un conflicto bastante grande, ¿no? A partir de esta época comenzaron a haber muchos conflictos en las empresas y es que empezamos a ver que Mattel comenzó a cambiar su estética principalmente con Monster High. Siempre hubo un conflicto bastante grande de los padres hacia la marca porque creían que esas muñecas eran muy, por así decirlo, y que estas muñecas tuvieran aspectos infantiles, pero al mismo tiempo portaran pues ropas muy o nada infantiles a la realidad, pues sí causaba que mucha gente tuviera como repele e incluso saber que Monster High eran representaciones de los personajes pues más terroríficos de su tiempo. Esto tampoco ayudó muchísimo que la marca tuviera pues una amistad con los padres, pero pues siendo honesta, ninguna marca de juguetes se libra de las polémicas de los padres conservadores. Barbie también lo vivió en su momento y le tuvieron que poner a Ken como su marido porque en su momento cuando salió Barbie las mujeres no podían no ser esposas. Y también pasó con My Sim, pasó con Bratz, pasó con Monster High y pues claramente también pasó con Ever After High. Creo que principalmente Ever After High vivió un momento muy de princesas, dado que en el 2013 todo lo que era referente a princesas marcaba bastante importancia. Con todo el auge de Frozen, con todo el auge de Rapunzel, de la princesa y el sapo, que venían siendo historias que constantemente iban innovando a Disney, pues esto todavía era un presagio aún más de que lo que estaba gobernando en ese momento eran las princesas, así que Mattel apostó por este lado de las princesas, de los cuentos de hadas, pero sin darse cuenta que dentro de toda su empresa también ya trabajaba con unas princesas y estas eran las de Disney. Entonces, al crear unas nuevas princesas basadas en cuentos legendarios, pero que hasta cierto punto se parecían a las princesas Disney, pues a Disney no le gustó esto, así que ese era el primer conflicto o el más de los grandes conflictos que Mattel se estaba metiendo. Creo que aquí voy a meter un paréntesis y quiero decir como ciertas características de los cuales yo me di cuenta al volver a ver la historia de Ever After High y cómo es que la compagino con las princesas Disney. Y es que dentro del universo de Ever After High se habla mucho que todas esas historias están basadas en los cuentos legendarios. Sin embargo, uno de los principales paréntesis que pongo es que Applewhite en su historia decía que ella buscaba el beso del amor verdadero para poder revivir, pero esto no pasa en la historia de su cuento original. Esto es una idea de Disney para Blancanieves y pues para todas sus princesas. Incluso la Bella Durmiente también en una de sus historias no cuenta que fue un beso lo que la despertó. Entonces también es una idea de Disney. Entonces aquí comenzamos a ver diferentes factores por los cuales Disney, con justa razón, pues no le gustó que Mattel jugara con las historias de sus princesas, porque sí, eran ideas de sus princesas. Después de todo esto que estaba pasando dentro de la empresa, pues Ever After High perdió mucho de su esencia, mucho de su arte, mucho de lo que era realmente, y su público original se sintió abandonado y pues claramente las ventas comenzaron a bajar. Y no fue hasta el 2014 o 2015 que Disney decide quitarle la licencia de las princesas Disney a Mattel, una licencia que venía manejando desde los primeros años de la creación de las princesas Disney. Entonces, el perder una de sus grandes franquicias, que claramente en ese momento eran bastante de auge, pues eso hizo que recortaran su economía, puesto que Disney les daba una gran cantidad de dinero para que siguieran produciendo sus muñecas. Pero es extraño porque esa gran cantidad de dinero ya no se estaba viendo tan bien, dado a que las muñecas de las princesas Disney también estaban perdiendo calidad con cada año que pasaba. Entonces para Disney era como, oye, pues estamos dando una marca para que le estés manejando, pues creemos que no les estás dando lo que nosotros queremos. Entonces decide quitarle el contrato y se lo da a Hasbro. Esto fue un duro golpe para Mattel,
dado que su gran auge de dinero pues eran esas muñecas, era lo que mantenía la empresa casi casi. Y Disney no se fue con las manos atrás, o sea, literalmente después de que terminaron su contrato, Disney saca su gran as bajo la manga, que era Descendientes, una marca de películas, muñecas, libros, merchandising que se vendía de a montones. De verdad, Descendientes fue un gran golpe en el hígado a Mattel, puesto que esta gran marca se convirtió en una de las favoritas de las infancias en ese momento, pues era una historia casi idéntica a Ever After High, solo con la diferencia que esta contenía música, películas y todo el poder de Disney Channel, con personajes que eran interpretados por actores reconocidos de Disney. Y mientras que Disney dominaba las pantallas, Mattel dispersó su atención en nuevas líneas como DC Superhero Girls y el lanzamiento de Barbie con una nueva imagen para que pudiera venderse más, dejando de lado a su vez a Monster High, pero casi dejando en el subsuelo a Ever After High, que fue quedándose en el olvido, dejando así con unas últimas muñecas que apenas recibieron promoción y poco a poco comenzaron a desaparecer de los aparadores. Tanto así que en el 2017 Ever After High llegó a su final, sin un anuncio, sin despedidas, sin cierres, simplemente dejó de existir, cerrando así las puertas de una de las más grandes y épicas historias y creo que una de las marcas de muñecas que más cambió mi vida en mi infancia. Pero ¿qué pasó durante todo ese tiempo, no? Sacaron diferentes películas y renovaron bastantes cosas, y aquí te voy a mostrar algunas controversias que tuvieron durante este periodo de tiempo que fue a partir del 2015 al 2017. Ever After High estaba en su mero auge, simplemente que cada vez que sacaban una pues línea de muñecas pues ya cada vez tenían menos calidad en las articulaciones y en los vestuarios. Esto fue bastante evidente al momento de empezar a cambiar la historia de las películas. Ya no solamente nos contaban historias de los personajes que ya conocíamos, sino que iban introduciendo a más personajes legendarios. Sin embargo, en estos personajes ya no había un trasfondo, simplemente sacaban muñecas por sacar. Y dentro de sus películas comenzaba a haber un reboot, por así decirlo. Y creo que uno de los momentos más importantes de Ever After High fue con la salida de la película The Way to Wonderland, donde vemos cómo es que se persigue el libro de cuentos legendarios y vemos también la historia de lo que hay en Wonderland, que es el país de las maravillas. Vemos también el conflicto del destino, que es lo correcto que deben de seguir, si seguir el camino de sus padres o reescribir su futuro, en el que a todos se les otorga su cuento legendario para reescribirlo completamente, y siento que para mí ese fue el final de la historia. Querían aplazarlo un poco más sacando Juego de Dragones, donde toda la historia ya no tiene mucho sentido, donde vemos una de las grandes controversias acerca de Apple besando a Darling Charming. Este beso lésbico es lo que hizo que en muchos países esta película ya no llegara. La escritora de esta película de Juego de Dragones, ella sí dijo que esta película era para dar indicio de que Applewhite era pues destinada a Darling Charming. Esto Mattel lo desmintió después porque no querían más conflictos con el lesbianismo de uno de sus personajes principales y favoritos en la marca. Esto solamente fueron una de las pocas controversias que vivieron durante esos años. Después, la escritora de un nuevo libro, La Escuela de las Sombras, donde iba a haber una unión entre Monster High y Ever After High. Sin embargo, algo que no les gustó a la gente es que este libro era solamente como un paño de lágrimas a todos los fans de Monster High que esperábamos la película justamente de la Escuela de las Sombras, donde la primera generación de Monster High se juntaría con Ever After High. Esta película ya estaba en un progreso bastante grande, ya había diseños de personajes, estructura de guión y también había muchísimos dibujos ya creados para el storytelling de la película, y eso fue un gran dolor para todos los fans cuando se nos avisó que se estaba cancelando y que por consecuencia iban a sacar un libro. Sin embargo, este libro no ayudó muchísimo a los fans, ya que se basó en la generación número 2 de Monster High y en cierta parte de Ever After High, aunque sí ese libro cierra un poco de la historia de Ever After High, que está más continuada, pero nos daba un acceso a Monster High que no queríamos y que mucha gente se negó a seguir porque por el amor a la generación número 1 lo sintieron como una traición. Sobre todo también que este libro no se tradujo a español, así que por consecuencia el fandom latinoamericano tampoco ayudó mucho a la creciente novedad de lo que era Ever After High y Monster High en ese momento.
Sobre todo también en esos años, a partir del 2016, los juguetes sorpresas o minis comenzaron a dominar el mercado, como el OLOMG o los juguetes como Choppies, eran bastante recurrentes en las jugueteras, entonces esto comenzó a tomar bastante indicio. Ya la gente no se estaba enfocando mucho en lo gótico o en lo innovador, sino que ya querían como cosas muy girlies. Lo rosa regresó, Barbie, los juguetes chiquitos. Creo que eso era bastante importante para remarcar que este ya no era el momento de Monster High ni de Ever After High, así que solamente fueron dosis chiquitas de un montón de desesperación por la marca, de que ya era lo último que podían conservar. Durante todos los años de Ever After High sacaron muñecas bastante importantes para la San Diego Comic Con. Esas muñecas también fueron muy importantes para la marca, dado que fueron sacadas únicamente para gente adulta coleccionista. Esas muñecas estaban tan bien diseñadas que incluso dentro del coleccionismo son una de las muñecas más buscadas o hasta cierto punto las más caras de obtener, empezando así con Raven Queen, Cedar Wood o Cerise Hood, que fueron personajes bastante importantes con un trasfondo bastante fuerte. Entonces llega el 2017 y lo único que pasa es que Mattel saca un comunicado muy pequeño donde Ever After High cerraría sus puertas pues momentáneamente, pero pues de eso a hasta ahora ya casi van a pasar 8 años. Ever After High no creo que regrese en un momento cercano, o creo que ya no va a regresar, dado que justamente en el 2022 Hasbro dejó de ser la marca insignia de las princesas Disney y Disney se las pasó a Mattel nuevamente, lo que hizo que las princesas Disney regresaran a su principal proveedor, que era Mattel. Esto hace que todo lo que esperábamos de que Ever After High regresara pues se convirtió en un montón de ideas fallidas, porque no creo que vaya a regresar, porque Mattel no piensa perder una de sus marcas más fuertes, que son las princesas Disney, y no creo que Mattel se vuelva a arriesgar otra vez con una marca que claramente en cualquier momento vaya a desaparecer. Creo que está más decir que cada uno de nosotros encontró un amor en cada personaje y se identificó con cada una de sus historias, así desde Blondie Locke, The Charming o Cedar Wood, solamente como Cerise Hood. Aún así, Ever After High sigue vivo en los corazones de sus fans, porque más que una marca fue un mensaje, donde podemos elegir nuestro propio destino o nuestro propio camino. ¿Y tú? ¿Eres Royal o Rebel? Cuéntamelo en los comentarios y si te gustaría que Mattel volviera a sacar esta línea de muñecas. Deja tu like para que este cuento vuelva a comenzar y me apoyarías muchísimo suscribiéndote a mi canal, ya que me encantaría volver a hablar acerca de todo este tipo de cosas. Algo que me llevo muchísimo de Ever After High es que siempre está bien retomar tu camino, comenzar de nuevo e incluso dejar las cosas como están. Nunca está mal ser una rebel y nunca está mal ser una royal, y me hace muy feliz poder estar aquí con ustedes. Hace mucho que quería platicar acerca de todo esto y no es nada más ni nada menos que un agradecimiento por seguir aquí conmigo. Los quiero un montón. Saben que siempre voy a ser Eduardo Puente para ustedes. Que tengas una linda tarde o noche o día o cuando estés viendo este video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos próximamente en otro video. ¿Te parece? ¿Te gustaría que hablara de Monster High? De, no sé, Rainbow High. ¿Alguna marca nueva que hayan sacado y no me he dado cuenta? Así que me encantaría poderte leer en los comentarios. Espero no te moleste mi nuevo tono de voz, pero es que estoy tratando de que la gente entienda un poco más mi léxico, así que espero que no te moleste tanto. Te quiero un montón. Bye.